Vamos a dar comienzo a este curso de posgrado. Estaba esperando unos minutos que se terminaran de conectar algunos colegas que faltaban. Ya estamos en los más de 90. Son más de 110 creo los que están habilitados para anotarse en este curso. Le damos la bienvenida a todos. Estoy viendo muchos nombres conocidos, colegas, jueces, fiscales, estudiosos del derecho. Le damos muy especialmente la bienvenida a los docentes que nos van a acompañar, en especial a nuestros colegas chilenos que nos van a llenar de experiencia de lo que está haciendo el proceso penal en Chile, que como ustedes saben arrancó antes que nosotros y nuestro código es un poco el espejo del proceso chileno y entonces nos va a servir muchísimo saber cómo está funcionando el proceso en Chile, cuáles son las cosas que se deberían corregir, qué es lo que está bien, qué es lo que está saliendo bien, sobre qué hay que apoyarnos para continuar en esa misma senda. Y bueno, le quería comentar un par de cosas. Sé que la editorial hizo un acuerdo con los que se escribían respecto de la compra de la revista Crítica de Derecho Penal, la que acaba de salir en octubre, noviembre. Esa revista tiene muchos temas de los que vamos a tratar en este curso y por supuesto muchos más interesantes que sirven para el estudio del derecho penal y derecho procesal penal. Pero me acaban de comunicar también que para los que hicieron los que se anotaron en este curso, tienen un descuento especial del 15% para el código penal anotado por quien les habla, que acaba de salir ahora de imprenta con todas las actualizaciones de las últimas leyes, incluyendo, por supuesto, estas que vamos a ver ahora. Así que, sin más, le damos la palabra al doctor Martín Pecoy. Les quería comentar que vamos a hacer tres módulos. Este módulo, como ustedes saben, de todo lo que tiene que ver con ciberdelitos. Ahora el doctor Pecoy, en todo caso, les va a explicar cuál va a ser la mecánica. El jueves que viene vamos a tratar de empezar lo más en hora posible, si es posible a las 9 en punto mejor, porque tenemos muchísimo material para comentar con la doctora Escapucio, y quien les habla. Y el martes que viene, o sea, el jueves nosotros, y el martes que viene va a estar el módulo de Derecho Procesal con los profesores Santiago Verderes y los profesores chilenos Ríos y Jorge. Así que, bueno, estaría planteado el módulo, los módulos, perdón. Y entonces ahora le vamos a dar la palabra a el doctor Martín Pecoy, que es abogado posgraduado en Derecho Penal Económico y máster en Derecho, con especialización en ciberdelincuencia, imparte Derecho Penal y Ciberdelitos y ha actuado habitualmente como ponente en diferentes cursos y jornadas nacionales e internacionales del área penal informática. Publicó Delitos Informáticos, Ciberdelitos y Cibercriminalidad, análisis exegético de la primera ley de ciberdelitos en Uruguay, así como también otras obras conjuntas con otros autores y múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales. El doctor Martín Pecoy no precisa mayores presentaciones. Todos sabemos que cuando tenemos que consultar en materia de ciberdelitos, tenemos que ir a sus obras, o directamente hacerle una consulta a él, porque se ha preparado muchísimo en el tema, lo ha estudiado muchísimo, no de ahora de esta ley, sino desde siempre cuando se proponían reformas y bueno, y que saliera esta ley que finalmente fue aprobada por el Parlamento el año pasado. Le damos la palabra entonces al doctor Martín Pecoy. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días para todos, muy bienvenidos. Felicitaciones a todos por conformar este cuerpo de integrantes e investigadores activos que vamos a hacer todos en estas jornadas de actualización, este curso importantísimo que estoy muy convencido de que va a ser exactamente como nos dice Gustavo. Suscribo cada una de sus palabras. Es un momento importante para
para poner ojos encima de algunos vecinos de la zona que lo están haciendo bien. Chile es uno de ellos y ya lo vamos a analizar en particular cuando nos pongamos a estudiar la normativa relativa a ciberdelincuencia. Pero en definitiva sí, claro que sí que es un momento muy atinado. Lo que comentaba Gustavo es muy cierto. Hace mucho tiempo que venimos en este derrotero tratando en Uruguay de generar una normativa adecuada. Es el punto en el que tenemos normativa. El adjetivo calificativo adecuada todavía yo diría que no lo hemos alcanzado, así que estamos en camino. Eh, el punto principal es que hemos logrado una sistematización o medianamente valorable sistematización y una serie de tipos penales que al menos en su nomen juris tienen el contenido que requerirían los documentos internacionales de referencia. Nosotros nos vamos a poner a estudiar en la jornada de hoy los documentos base que pueden ser tanto la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, como alguna serie de instrumentos locales de algunas jurisdicciones en particular, como puede ser Chile, Argentina, Estados Unidos, España, que a nuestros efectos y a los efectos del mundo todo que quiere organizar una buena legislación en la materia, son una referencia indudable. En esa situación es que nos ponemos a trabajar. Ayer cuando estaba encontrándome en el gimnasio con el colega Andrés Arocena, él me decía, bueno, esta charla, tenés otra más, ahora salen solas, ¿no? Yo le decía, no, sabes que cada una es un nuevo desafío. Así creo que tenemos que planteárnoslo todos nosotros, y no solamente me refiero al ámbito académico, es un desafío para el foro todo, encontrarle un sentido adecuado, porque el ciberespacio está siendo utilizado por la ciberdelincuencia. Es un fenómeno que antes no estaba medido estadísticamente. Hoy día empezamos a tener una cierta serie de cifras válidas, no absolutamente válidas a nuestros efectos de la ciencia criminal propiamente, sino obviamente en materia de ciberseguridad está siendo medido. AGESIC en Uruguay tiene un reporte anual de ciberincidentes, y cuando eso se transforma en un delito, está todavía por encontrar una realidad estadística formal que esperemos que pase a existir a partir de ahora, una vez que hemos contado con disposiciones específicas que vamos a estudiar en este curso. Yo voy a compartir pantalla allí para que ustedes puedan ver las presentaciones. ¿Me confirman, o por favor, Gustavo, si me confirmas que pueden visualizarse adecuadamente y proseguimos? Se ve perfecto, Martín, adelante. Genial, muchas gracias, Gustavo. Bueno, lo primero y principal es el agradecimiento. Yo quiero transmitirle mi gratitud más profunda a Gustavo. Yo estoy muy contento de que me haya invitado a dialogar hoy con ustedes. La admiración que tengo por él y el cariño que tengo por él me llevan a nada más que decirle gracias, gracias y gracias, porque en definitiva es una gran oportunidad para compartir, para difundir. Y él se habla además de la horizontalidad que me gusta a mí, así que espero comentarios y valoraciones suyas, eh, y también de ustedes como cursantes para que aprendamos, ¿sí? Esto es un camino de investigación. Entiendo desde siempre al ámbito universitario como eso, como un ida y vuelta, así que de nuevo estoy muy, muy agradecido con Gustavo por permitirme esta oportunidad de difundir y de aprender al mismo tiempo. La, la ley Uruguay Thomson Reuters es también una casa que yo quiero muchísimo. Quiero agradecer también a Andrés Mariño bueno, la oportunidad también de difundir por escrito en el libro del año pasado algunas de estas ideas, y en definitiva a todos ustedes los participantes. Desde ya nos ponemos a las órdenes desde aquí. La idea en esta jornada es abarcar una serie de contenidos básicos que estaban ya dispuestos en el programa y hacer un intervalo al final de cada uno de ellos en el que yo tengo pensado habilitar algún espacio de dudas. Si ustedes quieren usarlo, me preguntan las consultas que tengan. De lo contrario, lo pueden hacer también a posteriori. Pero en definitiva, la idea es tener allí un momento para intercambiar
y hacer una pausa en el camino que nos va a venir bien para refrescar ideas. ¿Mm? Lo que es el temario para el día de hoy es básicamente un enfoque, como decíamos, principalmente crítico en materia de lo que es la normativa y convenciones destacadas a nivel mundial. Tenemos una serie de disposiciones a nivel comparado que son de ineludible referencia, como mencionábamos al comienzo. También vamos a enfocarnos en definir un concepto de ciberdelito o ciberdelincuencia, así como resaltar una cierta serie de características que le vuelven muy particular. De hecho, se suele decir que no tiene la misma manera de investigación o las mismas dos o tres maneras de investigación que pueda tener los delitos tradicionales. Cada una de estas modalidades puede llegar a tener un protocolo propio y así de hecho lo expone la literatura a nivel internacional. Y luego de ello ingresaremos en materia del análisis dogmático de la ley de ciberdelincuencia uruguaya para precisamente definir el alcance de los tipos penales. No nos alcanzará el tiempo para exponer el resto de los contenidos que presenta la ley a medida de disposiciones que permiten la inmovilización de fondos, por ejemplo, u otras que establecen medidas educativas o programas de prevención, pero sí entraremos de lleno en las figuras típicas que crea esta ley incorporando figuras al Código Penal uruguayo. Si estamos con tiempo también, van a tener alguna serie de contenidos extras, ¿sí? Siempre hay una chapa, como decía Steve Jobs, tiene que haber algún extra, así que va a haber algún extra aquí de contenidos para que disfrutemos al final y nos quedemos rumeando alguna serie de ideas que van a ser algo disruptivas y espero que así sean para que podamos debatirlas. Pasamos entonces a una introducción que yo quiero hacer relativa a esta situación y el día de hoy en materia del ciberdelito. Cuando nosotros nos planteamos una tipificación, tenemos que hacer un análisis holístico, es decir, constatar que la realidad está dando pasos bien certeros y está brindándole herramientas, así como nosotros estamos muy felices siempre de que ChatGPT nos puede devolver una cierta serie de respuestas muy útiles. El caso es que le devuelve muchas respuestas útiles a los ciberdelincuentes y más útiles que nunca. La posibilidad de procesar información, el machine learning, el cloud computing, que han tenido una posibilidad potenciada gracias a los servidores que manejan inmensa cantidad de información en segundos, y entonces ese procesamiento aplicado y sumado a lo que puede ser la inteligencia artificial adversarial hoy en día, brinda productos que asustan, muchos de ellos, porque francamente, así como nos puede servir a nosotros para mejorar quizás una planilla Excel que teníamos para calcular una cierta serie de honorarios profesionales, y no tenemos que hacer el trabajo nosotros. Bueno, lo mismo le ocurre al programador o al delincuente programador que lo que pretende hacer es programar mejor el malware. Y entonces el software maligno viene mejorado, con posibilidades distintas de irrumpir. Y otro tanto ocurre con el aprovechamiento de ciertas tecnologías. Allí ustedes van a ver en la imagen las posibilidades que existen de generar un phishing a través de colocar un código QR encima del código QR eh, real que ha dispuesto una empresa, en este caso una empresa de parking. O también podrán ver allí lo sencillo que es duplicar en tiempo real la imagen y generar la apariencia de un niño o una niña para poder intercambiar con un menor de edad en redes sin ser detectado como un adulto y así entrar de lleno a situaciones como el grooming, por ejemplo, no ya la situación de la estafa que mencionábamos con el código QR. Y así también la creación de una serie de dispositivos que pueden generar injerencias directas en otros dispositivos, controlándolos a distancia. Las billeteras protegidas o con protección electromagnética son otra novedad que se suele recomendar. Todavía son caras, pero
ocurre que a distancia pues, se puede llegar a generar un post que pueda retirarnos de nuestras tarjetas de débito o crédito alguna cierta serie de saldos. Es decir, la tecnología ha dado saltos explosivos que no terminamos de dimensionar todavía, y en el camino entonces muchas de las ingenierías sociales, muchas de las estratagemas, muchas de esas situaciones que generaban una inducción en error se han visto absolutamente renovadas, porque el ciberdelincuente está perfectamente al día respecto de las necesidades que tienen los sujetos, y así como en su momento con la pandemia esto explotó porque ha tenido un crecimiento exponencial desde 2020 para aquí, la ciberdelincuencia, precisamente por la mayor dependencia de dispositivos, pero a su vez por el crecimiento de esta tecnología que decíamos, de esta inteligencia artificial adversarial que brinda mayores herramientas. Lo tenemos que hacer visible, este fenómeno, para poder estudiarlo. La gran problemática siempre a nivel histórico ha sido de la ciberdelincuencia su cifra negra. Es decir, que la carencia de denuncias hacía que estadísticamente fuera poco el trámite judicial que se encontraba desarrollado, y por lo tanto era escaso el análisis que se podía hacer, y hasta se llegaba a decir que no tenía existencia estadística. Uno de esos puntos en los que yo me encontré con esos muros de la investigación me llevaron a mí mismo a bucear en una cantidad de jurisprudencia al punto de terminar mi maestría precisamente para eso, para tratar de desentrañar si efectivamente estos conflictos judiciales a nivel penal que involucraban comportamientos que pueden calificarse por la doctrina comparada como ciberdelitos estaban siendo juzgados en Uruguay. Porque al no existir la categoría y no existir un análisis sistemático, no se podían presentar números. Entonces de allí surgieron, ¿sí?, una cierta serie de comportamientos que efectivamente estaban siendo tratados, en algunos casos con analogías en Malamparten verdaderamente, que implicaban situaciones absolutamente contrariadas con el principio de legalidad. Y después cuando uno sigue investigando estas situaciones y encuentra que muchas veces en Argentina pasa lo mismo, aunque ya tienen legislación especial de 2008, uno dice, bueno, esto es un problema global a atender. ¿Y cuándo también dice que es un problema global a atender? Bueno, cuando el resto de las agencias de investigación o observatorios nos brindan una visión estadística bien concreta de lugares en los que sí se mide. El FBI nos dice que en 5 años, 2 de cada 3 delitos van a ser ciberdelitos. Es decir, que la modalidad se va a imponer, y hoy en día ya podemos visualizar cómo la propia evidencia digital se está imponiendo, casi que existiendo únicamente evidencia digital en muchos de los comportamientos que verificamos, los acosos, las extorsiones. No existe investigaciones en las que no encontremos un chat de WhatsApp, un diálogo traído a través de redes. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarse cambió, y en definitiva también la forma de delinquir ha cambiado. Otro tanto nos dice la UFESI de Argentina, que menciona que más del 74% de la ciberdelincuencia es ciberfraude. Es decir, ahí vemos un contenido importante de la delincuencia patrimonial en este punto. Cuestión que empieza a ser medida ahora porque ya teníamos bien medido lo que era la indemnidad sexual de los menores. Es decir, la pornografía infantil ya estaba tratada, estudiada y relevada previamente por compromisos anteriores, otro tipo de convenciones que no decían relación con la fenomenología de lo ciber. Ahora, es cierto también que hay un cambio de paradigma allí, lo vamos a estudiar, porque los comportamientos de pornografía infantil han mutado, y también han mutado las tecnologías, estas deepfake, por ejemplo, esto de recortar la cara de alguien y colocarla en el cuerpo de otro para que genere imágenes estáticas o videos incluso, ha motivado que una cierta serie, por ejemplo, de alumnas, mujeres, se les difunda entre su grupo de compañeros unas imágenes de ellas supuestamente desnudas, pero en realidad son deepfake. El comportamiento entonces de la violencia sexual también es otro de los que se está imponiendo. Y la cibercriminalidad en general, decíamos, tuvo un crecimiento exponencial. Fíjense cómo lo mide España, que dice
que hay un 352% de crecimiento si se mide esta situación desde 2015 para aquí. Entonces, partiendo de esa base, y si nos fijamos qué ocurre en Uruguay, vamos a verificar los números de ciberincidentes. Es decir, AGESIC releva cuáles son aquellos problemas, de aquellas situaciones problema en materia de ciberseguridad, que no necesariamente pueden o tienen que llegar a ser un ciberdelito que se formalice o que se lleve a la justicia, pero lo cierto es que hay un crecimiento enorme. Fíjense que en 2020 comenzamos la medición antojadizamente desde allí, porque precisamente hablamos de la pandemia como comienzo de la explosión de esta cibercriminalidad, y estamos en el orden de los 2.798 ciberincidentes en 2020, se pasó a unos 3.948 en el año 2021, 4.169 en 2022, 4.968 en 2023 y para 2024 la cifra creció a un 14.264. ¿Existen mayores mecanismos y fuentes de información y de control? Sí. ¿Eso explica en parte el crecimiento? Sí. Pero todos estamos al tanto, al menos los que estamos en este lado del Plata, que Uruguay está sufriendo una serie de ataques. Algunos organismos públicos sufrieron alguna serie de injerencias en sus bases de datos que, bueno, obligaron a perder dominio por un momento de sus sitios web con publicaciones de datos personales del presidente de la República y otras autoridades. En definitiva, entonces, la cuestión de esa exposición que tiene nuestro gobierno y esa situación de vulnerabilidad, aunque sea parcial, está dada también por un mayor crecimiento de la cantidad de ataques y no solamente de la forma de medirlos. Si esto lo llevamos al globo, vamos a encontrar claramente que acá hay un componente geopolítico indubitable. Si tratamos cuál fue la posición de Brasil en el momento de presentarse ante este convenio que decíamos es de referencia a nivel internacional, la Convención de Budapest, nosotros tenemos una visión clara de que esto es algo económico, de que las posturas muchas veces a nivel político y gubernamental se traducen en proteger una cierta serie de intereses económicos, en este caso sobre el comercio electrónico. Y ocurre entonces que no terminó de ratificar la Convención de Budapest el Brasil, sino hasta 2023. Si tratamos de ver otro tanto en Rusia, también vamos a encontrar una oposición al Convenio de Budapest, esta vez por otros motivos. Se suele decir por la literatura a nivel mundial que allí lo que importa para Rusia es una especie de control sobre sus disidentes internos y que por eso no había habilitado algún mecanismo de investigación externo como podría ser el Convenio de Budapest, de origen europeo. Y entonces, en definitiva, lo que hizo Rusia fue presentar en 2017 una iniciativa, un proyecto de convenio a las Naciones Unidas. Esa propuesta maduró, ha sido aprobada por la ONU el 24 de diciembre del año pasado, un regalito de Navidad que nos dio las Naciones Unidas y que está abierto a la firma a partir de octubre de 2025, en que se va a realizar la convención allí en Vietnam, habilitándonos precisamente a la suscripción de un documento que presenta unas características bastante similares a las de la Convención de Budapest. Si nosotros ingresamos a visualizar, aunque sea someramente, el convenio de cibercriminalidad de Budapest, nosotros vamos a encontrar que tiene un alcance muy ambicioso, que hace una cierta serie de definiciones, cosa de lo que adolece la legislación uruguaya, la ley 20.327, y define sistema informático, datos informáticos, datos relativos al tráfico, proveedores de servicios, e ingresa luego en una triple área, tanto sea derecho penal sustantivo como procesal y cooperación internacional, y en el derecho sustantivo introduce
allí sugerencias a los estados de tipificar el acceso ilícito, la interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos, falsificación informática, fraude informático y las disposiciones relativas a la pornografía infantil que antes habíamos mencionado, así como la protección de la propiedad incorporal. Establece sugerencias específicas a nivel de la parte general del derecho penal, sugiere algunos puntos polémicos para nosotros a nivel de derecho continental, como puede ser la responsabilidad de las personas jurídicas, y luego regula entonces el resto de las situaciones de procedimiento a partir de un tratamiento del derecho procesal y de la cooperación internacional. ¿Qué ocurre en cuanto al tratado que mencionábamos de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas lo que presenta es un documento base que es un poco más ambicioso incluso que el documento de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque este documento no me está permitiendo ingresar al link. Vamos a ver si ingresamos por esta vía. Aguárdenme porque me está redirigiendo a otra parte de las diapositivas. Vamos a hacer un último intento aquí. Ahí estamos. Este documento entonces, como les decía, fue aprobado por la Asamblea General en diciembre del año pasado. Quienes están en el tema sabrán que fue objeto de mucho menos negociaciones y término de estudio que la Convención de Budapest. Solamente unos 5 años de análisis le toman a las Naciones Unidas aprobar este documento para el fortalecimiento de la cooperación internacional y la lucha contra los delitos informáticos. Acá lo que realiza la Asamblea General es precisamente una facilitación de mecanismos, también la misma pretensión que tiene la Convención de Budapest, para mejorar las posibilidades de investigación. Es un reconocimiento a nivel global, tanto sea por las reuniones de ministros de Justicia como otros organismos y también por las Naciones Unidas, el hecho de que es una forma muy azarosa en la que muchas veces se desarrollan las investigaciones en materia de ciberdelincuencia. La transnacionalidad de estos comportamientos, muchas veces quizás el ataque se origina en Islas Faroe, pero el daño es aquí en Uruguay o en otras múltiples jurisdicciones, hacen que se requieran múltiples actores colaborando, brindando información en el instante. Entonces, esta cierta serie de mecanismos de investigación que comparte, por ejemplo, Budapest con la Convención de las Naciones Unidas, que es la formación de una red 24/7 de disponibilidad todos los días, a toda hora, de las evidencias, es el único mecanismo útil para encontrar la pista de estos comportamientos que muchas veces en el ataque disimulan el origen y entonces uno termina perdiendo la pista. Ya que comentaba Gustavo que tenemos gente de Chile, que yo ya los saludé también en el chat y espero que sean muy bienvenidos y estén disfrutando este curso. Les cuento que me ha tocado la participación también desde aquí de Uruguay de la conformación de equipos de investigación, precisamente para un trabajo conjunto. Situaciones en las que alguna supuesta agencia de inversiones de Uruguay termina captando vía online una cierta serie de inversiones que luego no eran tales, en productos financieros que no existían, pero que sí estaban muy bien presentados como aparentemente reales, luego terminan en un desfalco enorme, una estafa que sufren chilenos, argentinos, uruguayos, y entonces allí se genera una cierta serie de necesidad de coordinaciones. Bueno, esto es lo que pretende aportar la convención a modo de mecanismos, como verán también, por la necesidad de recurrir a quienes otorgan servicios en Internet, tanto al ciberdelincuente como a la víctima. Los proveedores de servicios son un punto de inflexión clave que tiene que estar obligado a remitir información, por eso es específicamente mencionado también aquí en la Convención de las Naciones Unidas. Y además de todo ello, es importante
este capítulo, este artículo que ustedes ven en materia de respeto de los derechos humanos. Ya vamos a analizar cómo la Convención de Budapest es criticada precisamente en ese punto, como de carente de garantías o de carente de la suficiente fuerza para proteger los derechos humanos en las investigaciones, es decir, muchas veces se le suele calificar como poco garantista en ese sentido. Entonces este punto es clave en materia de respeto de los derechos humanos. Sabemos todo lo que estamos aquí que la vulnerabilidad del sujeto cuando resulta investigado es alarmante. Y si no existe una orden concreta de investigar una conducta, entonces mal pueden investigarse los indicios que se consiguen al desbloquear el teléfono del sujeto cuando en realidad la causa por la que se le investigaba era otro delito. En fin, ese tipo de hallazgos casuales o que se suelen calificar así a nivel procesal es lo que se pretende eh, regular con garantías aquí. Y como verán también hay un capítulo de criminalización, se sugiere la tipificación del acceso ilícito, se sugiere la tipificación de la interceptación ilícita, de la interferencia con datos electrónicos, interferencia del sistema de tecnología de información y comunicaciones, el uso indebido de dispositivos, la falsificación relacionada con sistemas informáticos, el robo o fraude informático, y de manera que ustedes encuentran allí toda la regulación que no solamente pasa por esas situaciones de corte patrimonial, sino también otra cierta serie de comportamientos que aquí en Uruguay teníamos legislados, con intentos aislados de regulación de alguna cierta serie de comportamientos que se califican como ciberdelitos, como puede ser la difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo, ¿no? Esta especie de pornovenganza o venganza sexual de las exparejas que terminan haciendo públicos los videos que previamente se habían filmado entre de sus parejas previas, bueno, es uno de los comportamientos castigados que ya estaba castigado por la ley 19.580 aquí en Uruguay. Verán ustedes que también se menciona la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Y bueno, paso por paso, entonces, esa es la realidad de estas nuevas formas de legislar que se proponen a nivel de la ONU. Si avanzamos aún más en la cuestión del problema geopolítico, nosotros vamos a encontrar claramente el mapa conformado. Si nos fijamos quiénes son los que atacan o estadísticamente realizan más ataques habitualmente, eh, no sé, vamos a estar fijando en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Irán. Y esto lo visualizamos con mapas de control de los ataques que existen en Internet. Allí hay uno que yo les traje, puede estar brindando la información Kaspersky o cualquier otra cierta serie de actores privados que nos brindan estas informaciones, las cuales podemos sumar a las causas penales y entonces con todo ese saldo de información encontramos precisamente esto. Los ataques se producen desde allí, los atacados están básicamente en Latinoamérica y en la Unión Europea, son precisamente los estadísticamente más agredidos, y hay un tercer grupo de países que son los que se llaman los cinco ojos, o seis serían ahora con Israel, los observadores. Es decir, los países que brindan marcos como terceros imparciales, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Israel. Así entonces está conformado el mapa a nivel mundial en materia de los ciberataques. Entremos en materia entonces con el primer contenido que manejábamos como necesario para esta jornada del curso. En el momento en el que nosotros intentamos visualizar toda la legislación a nivel comparado, se nos viene a la mente la realidad de olas. Es decir, esto ha sido un mar de legislación, han sido muchísimos cuerpos normativos que en el mundo se fueron diagramando desde los 70 para aquí. Es decir,
a muchos quizás les llamará la atención de que es algo que ya está originado del siglo XX, es decir, que hay un problema informático claro, aun cuando no estaba difundida la Internet, aun cuando no había una interconexión absoluta como hay ahora, aun cuando no había un 94% de conexión y de penetración de Internet en la población como si lo hay ahora. Es decir, que ya el fenómeno informático generaba en los 70s, en los 80s, problemas muy grandes. A nivel económico eran ingentes sumas que se perdían, por ejemplo, con las duplicaciones de programas de software. Y ya la inmaterialidad en aquel momento, los problemas de manejo de la evidencia estaban dados ya en aquellas épocas. En español Camacho solía decir que la situación se podría graficar como un ordenador encima de un barril de pólvora, es decir, que estábamos absolutamente expuestos. Y imagínense hoy en día, con toda la penetración que ha tenido en todas y cada una de nuestras actividades, la tecnología. Muchas veces suelo graficarlo así, de hecho lo graficaba así con los colegas en Colombia cuando estuve el mes pasado, y en las tres universidades todos se me reían de lo mismo que yo le planteaba. Lo que pasa es que hoy en día tenemos a Internet de las Cosas metido en nuestros dormitorios, porque perfectamente tienen conocimiento. eh, Siri de cómo me fue mi rendimiento sexual en la jornada anterior. ¿Por qué? Porque está escuchando todo. Si es que me responde cada vez que yo le digo, oye Siri, quiere decir que ha escuchado todos y cada uno de los gemidos y de los comportamientos y las charlas previas. Eso hace que la información que manejan todos estos gigantes de Internet, estas corporaciones que deben guardar reserva de los perfiles de cada uno de los usuarios, sea clave, sea crucial. Por eso es que vamos a tener también dentro de la legislación uruguaya un hincapié especial respecto de aquellas incidencias relativas a bases de datos. Pero bueno, volvamos a la cuestión de las oleadas, ¿sí? El alemán Sieber nos dice que han existido ciertas oleadas de reformas normativas referidas a la delincuencia informática, comenzando en los años 70 con una protección de la privacidad, siguiendo en los años 80 con los delitos económicos, continuando en la segunda mitad de esa década con la propiedad intelectual, y suma una quinta oleada el autor Rickert, que nos habla de el terrorismo, ¿sí? Ya vamos a estudiar allí en Estados Unidos cómo se formuló una identidad de la delincuencia informática con el comportamiento terrorista, calificándose la delincuencia informática como acto terrorista. Se imaginarán por qué a partir de 2001 se empieza a desarrollar aquello. Bueno, precisamente como consecuencia de los atentados a las Torres Gemelas y toda esa historia que ya conocemos y que también significó un hito para nosotros. Así como tenemos un gran cisma en el punto en el que hablamos de la pandemia, el año 2001 es un gran recorte o un gran principio de recorte de garantías que ha cambiado también el mundo para siempre para nosotros. El momento inicial de análisis a nivel legislativo mundial es 1986. 1986 en el que reconocemos la primera legislación, la legislación alemana, en la realidad más de la oleada económica, por la protección precisamente contra el espionaje, la estafa informática, la falsificación de documentos electrónicos y la alteración de datos, así como el sabotaje informático. Ese es el contenido básico de la ley alemana de 1986. Y Alemania estuvo a la cabeza de este proceso como pionero junto con Estados Unidos, que Estados Unidos aprueba también en el 86 el Computer Fraud and Abuse Act, que regulaba también la estafa con accesos no autorizados, regulaba también los accesos ilícitos para fraudes y daños a computadoras por difusión de software. Una época precisamente en la que, decíamos, estaba enfocando la legislación en esa realidad no conectada a Internet.
Austria en 1987 presenta una reforma del Código Penal en la que tipifica la destrucción de datos y la estafa informática. Fíjense que esta serie de comportamientos, tanto el fraude como el daño y la falsificación, ya desde antes de la década del 90 estaban tipificados, no los encontramos tipificados en nuestra legislación uruguaya, aunque había una cierta serie de esfuerzos a nivel uruguayo, por ejemplo, con la ley 18.600 que tipificó la falsificación de documento electrónico, y anteriormente, en una ley previa a esa, ya desde el 96, era delito la falsificación de documento electrónico, pero como decíamos en Uruguay, eran ejemplos o impulsos aislados. Las regulaciones sistemáticas comenzaron en Alemania, en Estados Unidos, en Austria y también en Francia, que es el cuarto pionero en esta materia, que en el año 88 prevé el fraude informático, prevé el sabotaje informático, que es equivalente a daño informático, y la falsificación de documentos electrónicos. Si ustedes se ponen a pensar qué estaba haciendo Reino Unido, naturalmente estaba visualizando lo mismo, pero ya no tanto enfocado en el daño de los datos, sino incluso también en comportamientos que ustedes dirán, "Ay, pero ¿cómo hacían para hackearse en aquella época, en el 91?". Bueno, existían accesos ilícitos y existían situaciones más ligadas a lo análogo, porque hacking precisamente es un término eh, analógico, es propio de lo telefónico, los técnicos en Gran Bretaña usaban precisamente, y en Estados Unidos, ese tipo de golpes secos, que es el hack. Eso sería la traducción literal de hack, para alterar el funcionamiento de un dispositivo y corregir algún error que presentaba la central telefónica. Obviamente la derivación de todo aquello fue hacia un acceso ilícito, que hoy en día, ya en 2025, lo tenemos naturalizado no como un comportamiento delictivo, porque el hackeo puede también tener un componente lícito y de hecho es hoy en día un servicio, el hacking ético como mecanismo de ciberseguridad para preparar adecuadamente la infraestructura de una empresa o del propio Estado, es aceptado como tal, sin perjuicio de que sigan habiendo otros hackers que realicen el malo, ¿eh? Pero ese hacker ya hoy en día se le califica como ciberdelincuente y no como hacker, ¿no? Reino Unido entonces en el 91 nos traía esa tipificación, Holanda en el 93 también tipifica el hackeo y la distribución de virus informáticos. En el año 93, en Latinoamérica, Chile es el pionero en nuestra región. Nuevamente, aplaudir a los colegas chilenos por todo este derrotero, porque sabemos bien, y vamos a explicarlo cuando analicemos específicamente la legislación de ese país, que ha tenido todo una maduración interna y ha corregido la tipificación y ha derogado esta ley, aquella del 93, luego para incorporar a Budapest con una renovación de los tipos penales que correspondía, pero bueno, ya desde el 93 traía una tipificación de la destrucción del sistema de datos, el daño, robo y revelación de información. España en el 95 hizo lo propio con la estafa informática y el daño informático. Bolivia trae legislación en el año 97 relativos a propiedad intelectual, a manipulación informática, uso indebido de datos informáticos. Y en el 2001 llegamos a la legislación comparada de referencia, este convenio de mínimos que es la Unión Europea, presenta esa cierta serie de tipos penales que yo les comentaba y que recién leíamos en pantalla: de acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la integridad del sistema y a los datos, falsificación informática, fraude, pornografía infantil y reproducción ilícita de propiedad intelectual. También en nuestra zona, con motivo de esa legislación europea, Venezuela legisla en el año 2001. La tipificación es variada, es profusa y contiene un contenido similar al de la Convención de Budapest. Argentina, en el año 2008, tipifica también con la ley 26.388 y crea allí los tipos penales de acceso a comunicación electrónica, estafa, daño informático, pornografía infantil, revelación de secretos. Si
Vuelvo a mencionar la visita que tuve con las tres universidades en Colombia para charlar sobre la situación actual de la ciberdelincuencia. Verán ustedes que desde el año 2009 Colombia tipificaba esta cierta serie de comportamientos. Y adivinen qué ocurría en los momentos en los que después de las charlas y antes nos reuníamos con los docentes de cada universidad. Ellos nos decían que la situación es bastante incontrolable. Es decir, que no se trata meramente, al menos tenemos que recoger eso como mensaje o lección, no se trata meramente de tener una legislación sustantiva actualizada o los tipos penales con la última redacción que nos solicitan los cuerpos internacionales, sino que lo que precisamos es un adecuado ecosistema de persecución. Y ahí Colombia está trabajando bien, de hecho está aplicando la inteligencia artificial a las investigaciones con mecanismos de inteligencia artificial dotados de capacidad de cómputo inmediato para los fiscales. Es una herramienta que se llama Fiscal Watson, que precisamente permite perfilados de los delincuentes en tiempo real, anticipación de zonas de ciberdelincuencia preeminente en el futuro, en fin, es una buena manera en la que se han logrado buenas cosas en Colombia, que viene trabajando el tema, como decíamos, hace buen tiempo. Brasil en 2012 hace algo similar a lo que venía haciendo Uruguay con intentos aislados de regulación, en este caso con la invasión de dispositivo ajeno y falsificación de tarjetas de crédito. Y hasta ahora veníamos con una especie de revisión prácticamente que occidental. Pero en 2012 Emiratos Árabes trae una regulación, una tipificación de accesos no autorizados, de daño informático, robo y borrado de información gubernamental y de información médica, así como de la pornografía. Esto va a madurar también un compromiso a nivel de la Liga Árabe, que tiene un documento global. También la Unión Africana tiene una convención que ha aprobado en la materia, de manera que no solamente es una preocupación europea, sino también de las distintas regiones previo a lo que fue la aprobación del Tratado de la ONU. Perú en el año 2013 también nos trae una regulación del acceso ilícito y se enfoca en la protección de los menores en relación al trabajo con fines sexuales en medios tecnológicos, y otro tanto ocurre con el fraude informático, y allí empieza a aparecer un comportamiento que hoy se impone muchísimo, que es la suplantación de identidad o usurpación de identidad en medios electrónicos, precisamente en un momento en el que, como verán, 2013 empieza a imponerse esa segunda realidad, ese segundo modo de vivir que tenemos todos, esa segunda identidad, la identidad digital, que puede ser objeto de injerencias. Vamos a ir entonces a repasar, a poner un poco la lupa sobre algunas de todas estas normativas que citábamos. En primer término, la norma estadounidense, la Computer Fraud and Abuse Act, que es la primera regulación, como decíamos, y significa poner tras las rejas, poner en prisión, como vemos ahí, con 1 año a 20 años, a los que producen comportamientos delictivos a través de la informática. Si nos situamos en lo conceptual que ya vamos a analizar, ha habido una evolución en la materia, ha llegado a haber posturas negacionistas, la doctrina se situaba en un punto en el que no entendía como una nueva modalidad a la ciberdelincuencia, sino que lo que reconocía era una variante, un medio típico diverso, que no presentaba demasiada complejidad ni inconvenientes, sino que era otra manera, digamos, distinta de cometer los delitos, capaz que con una dañosidad particular, pero no configuraba un tipo penal único. Hoy en día sabemos que ya está en la calificación de la doctrina
una distinción más novedosa, que es la de los delitos ciberasistidos versus la de los delitos ciberdependientes. Y en esta última existen comportamientos que no pueden cometerse de otra manera que no sea a través de la informática, como puede ser, por ejemplo, el grooming, que es el acceso, el contacto mediante Internet con menores de edad con fines sexuales. Pero bueno, sea de eso lo que fuera, Estados Unidos en el 86, para proteger los computadores del gobierno, tipificaba entonces el fraude, el acceso no autorizado y las causaciones de daños a dispositivos del gobierno. Luego, con la Patriot Act, es que se establece una protección adicional del Estado y sus ciudadanos a través de una definición del delito informático como acto de terrorismo. Es decir, que no todos los delitos que estaban tipificados en la Computer Fraud and Abuse Act pasan a ser terrorismo, eh, pero sí aquellos que impliquen espionaje y sabotaje son asimilados a terrorismo, con las consecuencias que todos sabemos en esta materia relativas a que no se califique como un delito político, pero sí como un delito terrorista, es decir, se trató de facilitar entonces el enjuiciamiento y, y la persecución de estos terroristas. En el año 2008 hay una regulación específica en Estados Unidos del robo de identidad. El robo de identidad o usurpación de identidad o suplantación de identidad que está tipificado allí dentro de esta ley, que es la denominada Identity Theft Enforcement and Restitution Act del año 2008. Si arribamos al contexto latinoamericano, nuevamente tenemos que destacar y grandemente la labor de Chile. Además de destacar los vinos chilenos, que son una delicia, cuando estuve en Santiago los he disfrutado muchísimo, tenemos que disfrutar el trabajo de Chile en materia de ciberdelincuencia. Fíjense, esa tipificación ya que marca el camino en el año 93, refiriendo específicamente a los daños y a las revelaciones de contenidos informatizados. Pero luego, en el año 2017, cuando internaliza Budapest, hace una cierta serie de precisiones que son lecciones para el resto de los países que estamos en este camino. Uruguay está en el camino precisamente de ratificación, fue invitado en el año 2023, empezó a correr allí ese término de 5 años que le corren a todos los estados que están invitados a formar parte de la convención, a los estados extrazona, como nosotros. Y bueno, y Uruguay entonces tiene que poner atención a esto. Fíjense lo que dice Chile en el año 2017 con este decreto 83. En relación al atentado contra la integridad de datos, tipificará solo las situaciones de daño grave. Este es un debe que tiene la legislación uruguaya, que no ha establecido esa salvedad en la ley 20.327. La otra salvedad que hizo Chile en el 2017 es que no tipificará el abuso de equipos e instrumentos si no afecta la venta, distribución o puesta a disposición de contraseñas para el acceso a datos informáticos que posibiliten o puedan generar un acceso a un sistema informático. No tipificará tampoco el ofrecimiento o puesta a disposición de pornografía infantil a través de un sistema informático, y tampoco va a aplicar la norma de jurisdicción que prevé atribuir competencia cuando la infracción punible no es delito en el lugar de competencia territorial que podríamos aplicar. Y a su vez, por esa misma situación de la carencia de doble identidad, es que establece la salvedad de que podrá negar la asistencia en el caso de que se le solicite cooperación por esta materia, si es que no hay una tipificación en el estado requiriente. El asunto de la jurisdicción, que es lo que nos trae a colación
Chile es también clave y trascendente. Es decir, hay un problema novedoso y probablemente único que genera la ciberdelincuencia en materia de la competencia. Y es un problema real. ¿Qué juzgado va a aplicarse? ¿Qué teoría aplicamos? La teoría del resultado, la teoría de la actividad, la teoría de la ubicuidad. El primer juzgado que entiende va a ser el competente, es el que tiene la mejor forma de realizar la persecución, es en aquella jurisdicción en la que se cometieron mayores delitos, en la que se realizó mayor daño al bien jurídico, donde hubo mayor perjuicio económico. ¿Cuál de todas es la jurisdicción que va a ser competente? De eso se encarga precisamente Budapest y ha sido un tema de debate, sigue siendo un tema de debate, ahora lo vamos a ver cuando analicemos la situación de España hoy en día en los países europeos, y que ya tienen, evidentemente, un desarrollo de integración mucho más grande que lo que podemos encontrar aquí en Latinoamérica, pero aún así esos problemas de competencia están, entonces es importantísimo tener presente la visión de Chile a ese respecto. La normativa ha sido adaptada en Chile en el año 2022 con una ley que derogó la 19.223 de aquel año 93 para incorporar tipos penales ajustados a la realidad actual con especificación de los tipos penales nuevos: ataque a la integridad del sistema, acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos, falsificación informática, fraude y abuso de dispositivos. Pero no se queda en esa realidad sustancial, sino que aporta a una serie de modificaciones a lo procesal. La situación que mencionábamos es clara en cuanto a la problemática. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, plantearlo es resolverlo, ¿eh? Decía el colega Langón, y eso creo que es lo que tenemos que hacer y tomar como lección de Chile. Fíjense que dispone mecanismos específicos para la investigación. Esta cierta serie de cosas que olvidó por completo la ley de ciberdelincuencia uruguaya son clave, porque como decíamos, no es suficiente con la norma sustantiva. Si no tenemos la posibilidad de autorización específica de agentes encubiertos, de comisos, de preservación provisoria de datos, es difícil que se pueda avanzar una investigación con eficacia. El, el derrotero de España también sirve de mucho ejemplo. España en el año 95 ya tenía unas disposiciones bien claras en materia de robo, estafa y daño, con unas reclusiones altas, como verán ustedes, en materia de la protección de las bases de datos, 3 a 5 años cuando hay allí un abuso de confianza por esos motivos. Pero en este nuevo siglo, todos los autores españoles eran contestes en criticar la legislación por calificarla de vetusta. Fíjense, nosotros ni siquiera teníamos una regulación de estafa o daño informático y los españoles se decían a sí mismos que estaban vetustos. Y precisamente es en función de eso que se motiva en el 2010 la ratificación de Budapest para ayornar precisamente la legislación y sobre todo el sistema procesal. La situación, como decíamos, es grave no solamente en Latinoamérica. Comentaba que es Europa de las zonas más atacadas junto con Latinoamérica. Y acá ustedes encuentran un gran ejemplo de esa situación. Esta jurisprudencia muy reciente de la Audiencia Nacional en la Sala en lo Penal de marzo de 2025 nos trae una estafa que precisamente contiene dañosidad en varios estados. Víctimas españolas, víctimas argentinas, que fueron ciberestafadas por una cierta serie de supuestos agentes de inversión. ¿Cuál es la realidad acá? Y lo importante, lo trascendente de esta sentencia es que, bueno, entiendo que coloca a España como un referente en materia de ciberfraudes, porque habilita el trabajo en equipo, trabajo conjunto, no solamente de las autoridades, sino también
de los abogados de los denunciantes para lograr una eficacia, para conseguir alguna recuperación de esos fondos perdidos y para darle una seguridad jurídica al individuo. Porque aquel individuo denunciante que empieza a encontrar que su causa naufraga, bueno, puede ubicar entonces acá una solución a través de qué? A través de terminar con ese criterio de la fijación a lo físico. ¿Mm? Es decir, aceptar que la ciberdelincuencia ha echado por tierra las cuestiones limítrofes, las cuestiones de territorialidad del derecho penal y que los desafíos son intentar una mejor forma de investigación. Obviamente con garantías, pero sí con investigación efectiva. Entonces, lo que hace entonces España para este tipo de situaciones es traer el principio de la Convención de Budapest. Es decir, ¿cuál es el lugar que mejor conviene a los efectos de continuar la investigación? ¿Dónde se desarrolló mayor evidencia y está siendo más eficiente? Bueno, entonces se damos competencia para que ese Estado realice la investigación, ¿no? La sentencia la tienen allí a disposición para cuando ustedes entiendan pertinente y lo podemos conversar en el momento que necesite. El punto clave, entonces, neurálgico de esta primera parte es la Unión Europea, como se imaginarán, después de tanto preámbulo que hice. Si es la norma más desarrollada a nivel internacional, bueno, va a tener que merecer un análisis específico de parte de PECOI. Bueno, vamos a analizarla aquí y le vamos a dar un poco de carnadura. Fíjense la cantidad de borradores, 30 borradores previos a la verificación del texto final, con una vocación de universalidad importante. Hay países que no son europeos que han ratificado la Convención de Budapest. Todo el Mercosur ha ratificado la Convención de Budapest, no así Uruguay, que como decíamos está en camino de hacerlo antes de 2028. Pero el punto a nivel de la valoración general es que Budapest, suele decir la doctrina, es un convenio de mínimos. Es decir, que sienta las bases para los tipos penales que deberían estar sí o sí en cada una de las jurisdicciones. Y este debería estar sí o sí, no es antojadizo, no es un capricho del Consejo de Europa, sino que viene a colación de una necesidad de armonización legislativa, también, no solamente por el asunto de la doble incriminación, sino también por evitar lo que se llaman paraísos de impunidad, porque muchos de estos delincuentes que pasaron de dejar el arma a usar el teléfono ahora para delinquir, lo que encuentran es eso, es jurisdicciones en las cuales no hay castigo alguno. Al no haber legislación, el amparo es claro en ese sentido y entonces cualquier investigación, cualquier traza de información se pierde ahí cuando no hay ni siquiera chance de encontrar evidencia. El punto ahí es que incluso Estados Unidos, que decíamos era uno de los miembros observadores a nivel mundial, es uno de los que internalizó el convenio de Budapest en el 2007 y ya son más de 60 estados parte de esta convención. Convención que, se imaginarán, tiene ya muchísimos años, 2001 estamos hablando de la aprobación de este documento que no tuvo ocasión de revisar muchas de las problemáticas que generan las redes sociales en la actualidad y que fueron generando ya desde la década de los 2010 en adelante. Y por eso es que a partir de los años se fueron generando dos protocolos adicionales, los dos protocolos de Estrasburgo, que refieren al racismo y xenofobia a través de sistemas informáticos. Ese es el protocolo de 2003 y el protocolo de 2022 regula la cooperación y la divulgación de las pruebas electrónicas. Si valoramos aún más el alcance, vamos a encontrarnos con que en materia del
alcance es amplísimo, ¿no? Como decíamos, define conceptos, establece sugerencias de tipificación y regula lo procesal y la cooperación. Si nos referimos a el peso geopolítico que tienen los que le han ratificado, en la zona es indudable que Brasil y Argentina tienen una preeminencia importante y fueron países que han ratificado. Si bien está la disidencia inicial de Brasil, es claro que son actores importantes que están presentes en este cuerpo, que lo han ratificado, lo han internalizado. Si vamos más hacia el Río de la Plata, nos acercamos a Argentina. Argentina, como decíamos, en el año 2008 aprobó la ley 26.388 y generó esa mejora legislativa que era necesaria. Esa mejora legislativa que no se detiene, es una de las naciones que yo creo que más deberíamos observar, no solamente por su propia capacidad de crítica interna y la intensidad con la que se tratan de generar iniciativas de reforma, son muy críticos también los propios argentinos con el sistema, así como lo son con el sistema de Budapest. Es desde Budapest que muchas veces la doctrina argentina se para decir este sistema de Budapest no es todo lo suficientemente ágil que debería ser. Y no se ha quedado de brazos cruzados, porque ha generado precisamente las formas adecuadas. Lo ha generado desde lo normativo, estableciendo la regulación de la evidencia digital y la agente encubierto en muchas de sus provincias. Y a partir de esas herramientas también ha logrado leer adecuadamente la estadística del ciberdelito, porque su ecosistema incluye una serie de instituciones de investigación, como pueden ser la UFESI, que ya mencionábamos en algunas estadísticas, el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital, y entonces las instituciones educativas y las propias fiscalías especializadas generan una base de datos importante para la investigación y mejoran los procedimientos de investigación, a su vez. ¿Por qué? Porque establecen protocolos de investigación específicos, ¿no? Esta resolución 232 de 2023 del Ministerio de Seguridad, yo creo que es señera. Yo les recomiendo la lectura desde ya, porque si bien vamos a analizarlo al final, yo les cuento que eso es algo que siempre traigo en mis cursos, siempre lo trato de citar a quien sea que le vaya a dar las charlas, porque tanto cuando estuve en Santiago como también en Bogotá, o bueno, en cualquier lugar, y a cualquier profesional, porque incluso cuando uno le puede transmitir estas cuestiones, estos riesgos a un contador, ocurre igual. El cybercompliance ya se viene imponiendo, es decir, la necesidad de disponer de protocolos propios para analizar en lo interno y en lo externo estos ciberriesgos son fundamentales. Y entonces la maduración de un protocolo como aquí en Argentina es un paso de mucha relevancia, porque van a haber mecanismos y maneras de conservación de la evidencia digital específicamente recomendados según la clase de dispositivo, y eso ayuda muchísimo a definir una cierta serie de términos que pueden a veces estar en duda, y qué es el email y para qué sirve a nivel de evidencia. Bueno, esos términos los vamos a repasar precisamente en el final de esta jornada, pero les adelanto que están contenidos allí en ese protocolo de investigación de Argentina que es altamente recomendable. La situación de Argentina, decíamos, no se detiene y ha incorporado alguna cierta serie de mecanismos de investigación adicionales. Esta investigación encubierta en entornos digitales, tanto sea para las redes sociales, para los juegos en línea, para los sitios de comercio electrónico, introducen precisamente la modalidad adecuada como para lograr la evidencia, porque muchas veces este tipo de comportamientos
son efímeros, son muy estériles las maneras en las que se puede llegar a conseguir evidencia, y entonces el conformar una causa resulta dificultoso. Resulta muy difícil para el denunciante. Entonces por eso se le suele brindar mecanismos complementarios como estos, en los que la autoridad genera la designación de un agente que va a estar encubierto y va a poder realizar una cierta serie de operaciones ilícitas para verificar que efectivamente haya una organización delictiva, con autorización expresa, con limitación a un plazo estricto y necesario para lograr la individualización de los autores, precisamente para proteger ese carácter de encubierto, que como les decíamos, parte de esa base, de la base de que cuando se pretende generar la evidencia para presentar una causa, muchas veces la víctima no encuentra el camino. Quizás todos esos contactos e intercambios y toda esa situación previa del engaño que puede constituir una estafa está desarrollada en una plataforma, en una red social, que luego cambia de nombre y cuando uno va a buscar el nombre ya no la encuentra. Y por eso es que si no se revisó la red social previamente y se hizo una copia de la URL de esa cuenta, es muy difícil la persecución. Entonces, todo este tipo de situaciones complementarias a nivel procesal son absolutamente bienvenidas en esta materia. Uruguay, llegamos a Uruguay, el país que no se había encargado de regular los ciberdelitos, pese a que estaba ya prácticamente ahogado en todas las oleadas que mencionábamos, tenía ya alguna cierta serie de tipificaciones. Decíamos que la falsificación de documento electrónico estaba tipificada desde el año 96, la divulgación de imágenes íntimas estaba tipificada desde el año 2017, el grooming también desde el mismo año, pero decidió ir a más nuestro país. El Parlamento maduró un proyecto de ley, luego de haberse presentado 5 históricamente, generó el documento que le permitió ingresar a ese proceso de ratificación, ¿sí? Esa situación que tienen como facultad los estados no miembros de la Unión Europea de ingresar en un proceso de perfeccionamiento legislativo por el espacio de 5 años para adquirir ese derecho a la internalización del convenio. Van ustedes a ver allí el link en la web que precisamente aclara que el 9 de febrero de 2028 vence el plazo para la ratificación por parte de Uruguay. Uruguay tipificó entonces en el año 2024, con la ley 20.327, esta ciberdelincuencia. Aprobó un tipo penal de acoso telemático, de acceso ilícito a datos informáticos, de interceptación ilícita, de vulneración de datos, de fraude informático, de suplantación de identidad y de daño informático. Echan en falta, obviamente, las regulaciones de la evidencia digital, la aprobación de mecanismos de cooperación internacional y la ratificación de la Convención de Budapest. La subdivisión que habíamos planificado es hacer una cierta serie de intervalos, por eso es que precisamente desde el punto de vista pedagógico resulta útil hacer un alto en el camino. Este punto es que les dejo abierta la posibilidad a alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que puedan tener algunos de los participantes, previo a que ingresemos al análisis de la segunda parte. Martín, yo tengo una duda que también se puede transformar en un comentario. Por supuesto, contame. Este, no, no sé si es la experiencia que tienen muchos de los participantes. Yo como tengo ya unos cuantos años, recuerdo que habían unas monedas de 5 pesos en Uruguay que eran bastante grandes, tengo una abajo, porque me la quedé, con una que aparecía Artigas como una ventanita, y la habían falsificado
haciéndola era de bronce esa moneda. La habían falsificado haciéndola de plomo y bañada en bronce. Y la falsificación era tan grande y era una moneda importante en aquel momento, que cuando vos pagabas con una moneda de 5 pesos, la gente la tiraba al piso porque si rebotaba era buena y si quedaba pegada al piso era de plomo, entonces era falsa. Y llegó un momento que hubo que sacarla la moneda, porque, como dice incluso una de las agravantes de la falsificación de moneda, cuando se pierde la fe en dicha moneda, es un agravante. Y hubo que sacarla porque era una cosa de loco, estaba todo el mundo tirando la moneda al piso. Y cuando en el ómnibus alguien pagaba con eso, el guarda le pegaba, trataba de pegarle las cosas de metal a ver si se da cuenta si es de verdad o no. La verdad que la experiencia profesional, que además de todo nos pasa a los abogados y le pasará a jueces, fiscales y a todos los operadores, es doble, porque tenemos la personal, la de nuestra familia o allegados, más la profesional. Y está todo eso que se dice de formación profesional y que no deja de ser cierto. Como aquel amigo me decía, pero vos sos, como yo siempre hablaba de las cosas que podían pasar, las estafas, no sé qué, pero vos sos como el técnico de llames, que todas las heladeras son malas porque todas las que ves están rotas. Y digo, bueno, lo que pasa, claro, uno ve tanta estafa y tanta estafa y tanta estafa, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que la gente se está como hasta retrayendo y dando marcha atrás en el uso de tecnología digital. Porque es tan grande la cantidad de estafas, fraudes y demás, que la gente ya cuando viaja no pasa la tarjeta en cualquier lado, no hace compras en internet porque tiene miedo que le clonen la tarjeta, no hace, no sé, le llega un correo digo, te llega el correo de la ley diciéndote que pongas tus datos, no sé qué, ya lo tenés que mirar bien a ver si no será un fraude, que entonces justo pusiste tus datos y que yo veo que ha avanzado tanto la ciberdelincuencia que yo creo que va a empezar a pasar como la moneda de 5 pesos, o sea, eh, eh, la gente va a empezar a retraerse en el Mira, uso Gustavo, de permitime algo que era que te tan interrumpa. cómodo, porque es comodísimo, vamos a decir la verdad como son, es muy cómodo la tecnología. Pero estamos siendo bombardeados de tanta manera y nuestra ley creo que llega bastante tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, yo creo que es muy atinado tu comentario porque precisamente me lleva a lo que es la realidad de los estados a nivel global. Y lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la cuestión a nivel de protección del consumidor, está ocurriendo con la protección contra la ciberdelincuencia. El usuario, muchas veces, la víctima, el ciudadano, como le queramos llamar, se pone a sí mismo en una situación de riesgo. ¿Eh? Porque nosotros no salimos a la calle y dejamos abierta la puerta de nuestra casa sin llave, trancamos. ¿Por qué trancamos? Bueno, porque no queremos ese ingreso, esa injerencia ajena, no la pretendemos, pretendemos conservar nuestras cosas. ¿Y cuáles son los mecanismos de protección que tenemos de la información? Le damos que sí y aceptamos cualquier consentimiento que nos viene en cualquier aplicación porque queremos instalar la aplicación y no queremos leer. No le establecemos controles a la operativa bancaria, ni configuramos la llave digital, ni nos fijamos si podemos hacer una configuración para que nos notifique cada movimiento, o tampoco establecemos el pago de un pequeño seguro que tampoco es demasiado costoso contra los ciberfraudes y que el banco nos ayude a nosotros a estar detrás para saber cuál es un ataque real y cuál no. Es decir, no establecemos demasiados controles y entonces ahí lo que ocurre es que si nos vamos a poner en esa situación, entonces el Estado debería de proveernos de suficientes mecanismos para que nosotros contemos con la información suficiente. ¿Cuál es la información suficiente ahí? Bueno, adecuados términos y condiciones. Porque si vamos a estar leyendo en inglés o en quién sabe qué idioma, eternos términos y condiciones que ni siquiera los abogados nos ponemos a leer, bueno, es inmanejable para cualquier usuario entender cuáles son las potencialidades de tal o cual tecnología y aceptar en consecuencia si hay un riesgo o no hay un riesgo. Entonces, se suele estar poniendo en cabeza de los estados la obligación de simplificar los consentimientos, de validar la información y que sea suficiente, previa y por lo menos que alcance para generarse una noción del riesgo esos datos que va a brindarnos o el fabricante o quien lo disponga el Estado en el momento en el que se empiecen a utilizar esos dispositivos electrónicos. Es naturalmente algo que está
en boga, que está en formación, que está en preparación y que está en pleno cambio, porque efectivamente, como tú dices, nos pasa acá, nos pasa en cualquier parte del mundo, porque los mecanismos son múltiples. Si te conectás, por ejemplo, en el aeropuerto, en el medio de un viaje, porque estás desesperado por algo de carga en el teléfono, tenés que contestar un mail, un WhatsApp del trabajo, y encontraste ahí un terminal de carga con un cable. Bueno, voy, me enchufo porque necesito ya tener 20 baterías y no uno de batería. Bueno, ¿qué sabemos nosotros si ese cable no es un transmisor de datos? Porque lo que ocurre también es, así como te plantean encima pegadito de otro QR, un QR que es una fuente de phishing, también en otros lugares, cuando te habilitan lugares de carga, ¿qué pasa con esos cableados? Esos cableados no son solamente para transmitir energía, son para transmitir datos. ¿Mm? Y eso es una fuente de injerencia adicional. Y ahí entonces te empieza a crecer la posibilidad del riesgo de un malware. Hemos tenido todos, lamentablemente, algún caso de algún conocido que por conectarse a una wifi pública en el medio de un viaje le ha quedado bloqueado el ordenador por esos programas de malware. Entonces, yo pienso que pasa por generar, así como ocurre con la necesidad de que el Estado brinde proactivamente esa información, el ciudadano tiene que estar a la altura de esto. ¿Sí? Por eso es que a mí me gusta tanto difundir estas cuestiones, porque el conocer la tecnología y el conocer cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos, hace que se nos vaya un poco ese miedo, Gustavo. Naturalmente, que uno, como está en esto, así como le debe pasar a los fiscales, empieza, como decís tú, a perseguirse con todo y a decirle a los amigos, guarda con aquello, guarda con lo otro. Pero lamentablemente uno tiene razón, porque sin ir más lejos, hace poco le pasó a mi pareja se quedó sin Instagram precisamente por no verificar que no todos los contactos uno tiene que automatizarlos y decir, sí, te acepto este mail, acepto entrar a este link sin chequear. Ya existen maneras de verificar los links, ya existen maneras de verificar los archivos, existen webs públicas que nos habilitan a saber si eso es o no un contenido real. Existen formas en las que podemos configurar nuestros dispositivos, como te decía, para asegurar que la transacción bancaria sea más eficaz. Entonces yo instaría a una mayor utilización de la tecnología. ¿No? El momento en el que le estaba hablando a estos colombianos que eran contadores o estudiantes para contador, ellos me planteaban, pero ¿y cómo hago? Porque lo que pasa es que viste que ChatGPT es un poquito complicado en materia de ciberseguridad. Sí, claro. Entonces hay que empezar a usar otros mecanismos. Hay que usarlos todos, pero hay que usarlos todos protegidos. Hay que usarlos todos con capacidad crítica. Hay que usarlo todo aplicando esa filosofía de ciberseguridad que te recomiendan todos los manuales internacionales, que es la de Zero Trust. O sea, desconfía por defecto. ¿Por qué? Y porque ya está superada la paridad humana. Ya la inteligencia artificial puede generar con mejor eficiencia que cualquier ser humano una duplicación de la voz. Son mejores imitadores de imagen, de voz, de cualquier otro signo que antes teníamos como root of trust. O sea, ya esa forma de configurar un solo mecanismo complementario de seguridad no es suficiente. Por eso ahora se recomiendan los múltiples factores de autenticación. Y ocurre eso en las organizaciones que se preocupan por la ciberseguridad. Yo trabajo con una empresa que se dedica precisamente a eso y cuando ingreso al dispositivo de la empresa no tengo solamente una contraseña. La contraseña me da el paso para que se me abra un autenticador, ese autenticador me provee un código que yo tengo que digitar y después de que eso se da un OK dentro del dispositivo del autenticador, me pide a mí la identificación del rostro y recién ahí yo puedo ingresar. Es decir, que es una acumulación de capas de seguridad que pueden configurarse, y así como lo configuró esa, esa gente de esa empresa, lo puede configurar uno. Y uno también se puede configurar sus gestores de contraseñas. Y uno puede proteger con mecanismos y aplicaciones que ya están a la mano y que no son demasiado costosas, algunas ni siquiera tienen costo, su información. Entonces, es necesaria la proactividad, precisamente para esto, para evitar lo que puede llegar a ocurrir y, como tú decís, por el volumen de causas que se puede llegar a dar, es esperable que se dé como se ha dado en el extranjero, para evitar que se pueda empezar a utilizar como excusa aquello de la autopuesta en riesgo por parte de la víctima, ¿no? Si tenemos eso aceitado de manera previa,
yo creo que el sistema va a madurar con una forma de trabajar un poco más eficiente y más justa. Y el complemento a eso también, Gustavo, yo creo que es la evidencia o cómo se trata la prueba digital. Porque yo creo que tenemos que ser muy críticos, yo al menos lo soy muy crítico, de que en nuestro país no está bien trabajado esto. No somos serios al momento de presentar evidencia. No puede ser que sigamos presentando una copia impresa de una comunicación electrónica. Comunicación electrónica que se tiene que revisar a partir de los ceros y uno que contiene. Es decir, que el registro electrónico es el que deberíamos acompañar para que la otra parte pueda verificar la autenticidad o no. De lo contrario, ¿qué posibilidad de control tengo? ¿Qué manera tengo yo de, si no se aportó el chat entero, de saber si eso es inventado o no? O si me están sacando de contexto alguno de los mensajes, modificándolos o alterándolos. Entonces, yo creo que eso es un problema que sí vamos a empezar a tener que encarar urgente, porque además refiere a todas las causas, no solamente a las cuestiones de ciberdelincuencia, sino en general a cómo manejamos la prueba. Es un problema grande que ni siquiera los escribanos a veces están al tanto de eso, porque yo a veces cuando doy los cursos en facultad les planteo a los escribanos que están presentes, y ustedes cuando van a hacer una constatación, un acta de constatación de un correo electrónico, eh, ¿saben cómo fijarse que eso que les muestra en pantalla el solicitante en el acta es real, que no fue modificado? Porque usted puede editar ese correo electrónico antes. Entonces ya ese contenido que ve en pantalla puede no ser el real. Entonces, la verificación, por ejemplo, del cabezal del mensaje, toda la lista de codificaciones que tiene cuando uno va al mensaje completo en Gmail, por ejemplo, que le trae la configuración HTML con el mensaje propiamente, pero a su vez el resto de la información, que es el remitente, el dispositivo, la hora de conexión, todas esas formas de comprobar la autenticidad que no las tenemos si no lo pasamos a utilizar en ese lenguaje, que es el lenguaje electrónico, es un contenido, una comunicación electrónica, no es física. Entonces, como no es física, no requiere los mismos mecanismos de control y entonces eso va a implicar una puesta a punto, una proactividad de todos, entiendo yo. Perdón que me extendí quizás en la respuesta, No, no, Gustavo, no, pero bárbaro, todo me bien. inspiró la pregunta. Sí, lo que decís de la evidencia digital y mucho y todo eso, sí, sí, es un tema, es un debe. Yo tengo escrito en la revista Crítica de Derecho Penal sobre la incautación de los celulares, porque además de eso que vos decís, de lo que es la toma de la pantalla, el escribano, hay un tema que yo lo trato ahí y lo dejé por supuesto a discusión, es cuando se incauta un celular, ¿qué es lo que estás incautando? Estás incautando un objeto porque se podría incautar un objeto porque este celular tiene huellas digitales, por ejemplo, o porque estuvo en tal lado, no sé, lo que quieras. Pero cuando se incauta un celular no se incauta el objeto para ver las huellas digitales que tiene o si era de... Lo que se quiere ver es lo que está adentro. Y adentro hay, ¿qué es lo que hay? ¿Es una evidencia digital de qué tipo? ¿Documento? ¿Es una conversación telefónica? ¿Qué es el WhatsApp? ¿Qué es un chat de WhatsApp? ¿Es un documento? ¿Es una conversación telefónica? Exacto. ¿Qué es? Sí, yo Y aplaudo, según Gustavo, lo que eso, porque sea, además el y según lo problema que del... sea, vos tenés que seguir determinadas reglas que están en Por el supuesto. CTP. Y además, toda la cadena de custodia famosa que tú decís, y bueno, cuando se incauta el celular y eso va a científica, yo como sé qué se sacó, qué no se Y sacó, después está el no tema se de abre en presencia de... de cómo lo abrimos, Por exactamente, eso, porque ahí está toda ¿dónde la se abre? cuestión ¿En del presencia de quién? desbloqueo compulsivo, ¿no? Y Mm. si ese desbloqueo compulsivo es constitucional o no, ya eso está siendo estudiado hoy en día en otras jurisdicciones. ¿Por qué tendríamos que habilitar ese desbloqueo compulsivo si en definitiva eso es parte de la obligación de colaboración que tiene el ciudadano, o si no hay una obligación de autoincriminarse y entonces en definitiva no tendríamos fundamento para obligarlo? Así que yo aplaudo esa iniciativa tuya de hincarle el No, diente, por lo menos Gustavo. me parece que es un tema a discutir. Máxime cuando el 98% de nuestras comunicaciones hoy, personales, privadas y laborales, pasan por WhatsApp, por ejemplo, ¿no?
Y Y eso para está todo decir y en el celular la está red todo. social que es más visible. Porque después tenés Claro. las no visibles, que son creo que las que nos tendrían que preocupar más. Por ejemplo, preocuparnos de cómo dialogan nuestros niños. Ujú, Y nuestros niños, por ejemplo, dialogan con alguna serie de aplicaciones que no están en el radar de los Family Link u otro tipo de controles parentales. Por ejemplo, ujú, dialogan en Discord o te dialogan a través de un chat que establecen en un juego. O están ujú, jugando a la Play y entonces hay mensajería. ujú. ¿Y de qué manera sabes que no haya un adulto haciéndose pasar por menor ahí? ¿O de qué Exacto. manera sabes qué información se ventila de tu hogar o qué extorsiones puede estar recibiendo ese menor por esa vía? Bueno, no lo conoces. Entonces, de vuelta, hay una especie de sentimiento de empecemos a hacerlo, empecemos a tener mejores diálogos con nuestros hijos, porque la imposición no va, ellos van a encontrar la manera de salirse del control, porque ya lo saben y saben cómo hacer, cómo dialogar. Ellos, aunque tengan, esto lo digo porque también es una preocupación mía, también la cuestión adolescente e infantil, por la exposición que tienen, son las dos poblaciones más expuestas, adultos mayores y los menores de edad. Y los menores para escapar, obviamente, en esa intención que hemos tenido todos como, como niños o adolescentes, de que no quiera que papá y mamá me controlen, resulta que ya saben cómo esquivar, porque aunque estén controlados en esos chats por las aplicaciones de control parental, ellos saben que mandan igual el texto escondido en una imagen y el otro va a recibir el mensaje. Aunque la madre entiende que es un diálogo inocente, no lo es y tiene otro contenido. Entonces, la creatividad del propio adolescente va a madurar otros medios para esquivar las posibilidades de control. Entonces ahí es que es clave el diálogo y la confianza que tengamos con nuestros hijos para que ellos nos puedan plantear situaciones de riesgo que quizás ni siquiera ellos logran ver. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si querés continuar. Por Yo favor, tengo una si no pregunta. hay Yo tengo ninguna una consulta, pregunta. creo que estamos Yo tengo revisando por una, acá. Hay un planteo de Ana tengo una Inés pregunta. que menciona, ya estamos por allí, un segundo, a ver si leemos la participación de Ana Inés, ya voy Jorge. Nos dice, el otro día tuve que llevar el celular al técnico y después cuando lo levanté empecé a fijarme la app del banco que no tuviera nada raro. Claro, que no estuviera correcto el saldo, sin préstamos. Eso está muy bien. Esa forma de verificar permanentemente los saldos es lo correcto. El control, exigirle al banco a su vez que nos ayude en esa colaboración es clave. No hay tiempo, como decíamos este día de hoy, para analizar el asunto de la inmovilización de fondos que plantea la ley, pero es algo clave que puede ayudar y ser muy útil en una investigación de estas cuestiones, ¿no? No te interrumpo más, Jorge, contame, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, bien, bárbaro. Bueno, primero agradecer y felicitarte por la charla espectacular. Te he escuchado mil veces y en la mil una aprendo algo más de la anterior y a Gustavo por haber organizado el evento. Dejando eso, dejando eso de primero de lado, lo primero que te quiero preguntar es de la primera parte de la intervención, ¿tá? Eh, ¿Qué beneficios y qué riesgos podríamos tener si se aprueba Budapest? Porque recién dijiste que tenemos hasta el 28 y parecería que para una normativa 5 años hoy es un tiempo más que excesivo como para poder hacer un debate. Pero si vos tuvieras que hacer un breve resumen y decirme esto se podría aprobar en un mes. ¿Cuáles son para vos los beneficios concretos para el país y para nosotros como operadores? ¿Y cuáles serían los riesgos que tendríamos que analizar o volver a rediscutir en la aprobación de Budapest? Muchas gracias. No, por favor, Jorge, muchísimas gracias por la intervención. Es un gustazo tu valoración. Aprendo muchísimo contigo, como he aprendido siempre, así que estoy encantadísimo de que me hagas esa pregunta. El tema de Budapest es bastante delicado, porque si bien es el documento más madurado a nivel internacional, suele ser calificado como de excesiva dureza, suele ser calificado como de poco garantista, suele ser calificado como lento. Esos son los riesgos que yo percibiría. De hecho, jurisdicciones con un nivel alto, de una cantidad elevada de causas, como puede ser Argentina, presentan
en todos los ámbitos, al menos yo trato de unirme a todas las charlas que puedo en diversos ambientes, los ingenieros, los abogados, quien sea que pueda hacer un aporte respecto de esto, los peritos, todos coinciden en que efectivamente no es un mecanismo ágil. Entonces, la principal ventaja que yo diría que tendríamos no pasa por el acelerar las investigaciones, sino por dotarnos de información útil y en tiempo. Entonces, la incorporación a esta red de 24/7 es lo trascendental, es lo positivo a su vez que ven el resto de los estados. Cuando el Departamento de Estado vino a darnos una charla aquí en ocasión de la realización de la estrategia de ciberseguridad, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en la que tuve el honor de ser el único autor citado como referencia, nos venía a decir el Departamento de Estados Unidos que somos el eslabón más débil, que estamos perjudicando las investigaciones, que necesitamos eso, incorporarnos al sistema, y ese beneplácito va a su vez a ayudarnos a nosotros en las causas, porque cuando la dificultad principal que encontramos muchas veces es que los servidores extranjeros no nos brindan información a tiempo, esos oficios o se hacen los que no los entienden, o no los entienden de verdad, o quizás está complejo el lenguaje y no formulamos bien el pedido, o lo usan como excusa para no respondernos. Eso da cuenta de que no estamos dentro del grupo de estados con los que hay que colaborar. Estamos obviamente en la OEA, tenemos un punto de conexión. LACNER es uno de ellos y hace un buen trabajo a nivel de punto de conexión a nivel de Latinoamérica, pero no alcanza, porque estos comportamientos, como decíamos, tienen una multijurisdicción permanente que va variando. Entonces yo creo que eso sería el saldo a nivel de beneficios y perjuicios de incorporarnos. Muchas gracias. Perdón, no sé cómo levantar la mano. Buen día, Martín. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Marta? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y vos? Bien, acá recuperándome de una peste. Escúchame, Martín, a mí hay algo Bueno, que me espero que estés mejor. preocupa, gracias, me preocupa y mucho, y es la poca respuesta que vos lográs en delitos informáticos. O sea, vos haces la denuncia y es como que eso se pierde en una burocracia y no llegas a tener un resultado. Y vos, por ejemplo, presentás las pruebas que vos tenés, pero obvio, hay una parte de investigación en la que vos no podés colaborar. Entonces, es como que uno siente, ¿para qué voy a hacer la denuncia si no llego a ninguna parte? Le pasó a un cliente, por ejemplo, hace un tiempo, que le habían hackeado los mensajes de WhatsApp y se pudieron probar que había hasta con otra letra. Se archivó, se pidió el reexamen, se volvió a archivar. O sea, es como que la policía te dice, bueno, mire, yo hasta acá llego. Entonces, es esa sensación de, nada, no te puedo dar una respuesta. Bueno, yo pienso que para eso es que va a venir bien la disponibilidad de información, precisamente porque no es solamente el ámbito local de donde sale la evidencia. Entonces, todo eso que no se puede obtener ahora en tiempo y forma, se va a poder obtener a partir de incorporarnos. Y no solamente a Budapest, porque la recomendación es hacer intercambios multilaterales. Y si lo hago con 1, 2, 3, 4, 5 países, lo hacemos y a su vez tenemos ese mecanismo, así como hay también un mecanismo de cooperación a nivel de evidencia digital en la OEA, hay un protocolo específico de cooperación. Yo creo que va a ser para eso. Y además te diré que está mutando un poco esa situación, entiendo esa realidad tuya, y no es por el cambio de nombre, porque viste que ahora es unidad de cibercrimen, pero a partir de esa reforma, esa unidad está más enraizada con el marco de ciberseguridad nacional. No te diría que la piedra angular, pero sí está siendo desarrollada y me consta muy bien, porque se está tratando de dotar de personal y de recursos, cosa que no tenían dinero suficiente, dispositivos suficientes, capacitación suficiente, y esto lo reconoció
el titular en la estrategia, en la reunión de la estrategia de ciberseguridad. Es algo que falta y que obviamente está la prueba a vista de todos de que no resulta eficiente la investigación. Entonces yo creo que sí, la incorporación va a servir para eso, pero además creo que se está trabajando muy bien y que se está tratando de darle un tono distinto a partir de la definición de la estrategia. De hecho, hay un contenido que vamos a hablar y vamos a tratar ahora a continuación en la jornada, que es el decreto 66 de 2025, que ya les recomiendo la lectura, que establece el marco de ciberseguridad nacional. Ese marco de ciberseguridad nacional define los deberes que tienen tanto las instituciones públicas, pero también las empresas privadas que están manejando activos críticos o activos de información crítica, y esos sectores, que son lo que se llaman sectores críticos, sectores sensibles, son los que van a tener que empezar a aplicar en lo inmediato las disposiciones, las obligaciones. Por ejemplo, notificar en 24 horas un ciberincidente, por ejemplo, conservar por un año las trazas de los ciberincidentes. Y eso se va a empezar a aplicar ahora con un cronograma que va a fijar ahora creo que es mañana, 14 de mayo, vence el plazo para que AGESIC divulgue el cronograma de cumplimiento de esas obligaciones del marco de ciberseguridad. Así que está también muy atinada tu pregunta, Marta, y me alegro muchísimo de tu participación. Un gustazo de verte. Muchas gracias, lo mismo digo. Un besito. ¿Puedo una pequeña intervención? Por supuesto, Gastón. ¿Qué Muy tal, bienvenida, encantado. Gustavo? Muchísimas gracias por esta preciosa conferencia y gracias por la invitación. Es solamente una pregunta, pero creo que ya tiene su respuesta. Como dogmático empedernido, me da la impresión de que el delito o los delincuentes, los ciberdelincuentes, más que en ninguna otra rama, van adelantando muchísimo a la tipificación de sus actividades. No llego al extremo de Harari, que dice que, en definitiva, las neuronas de carbono van a ser sustituidas por las neuronas de silicio y que probablemente en el futuro seamos una pequeña línea de información dentro del gran flujo infinito de la información. No llego a eso, pero siempre veo que los delincuentes están más adelantados. Entonces, el legislador lee los diarios y realiza la tipificación. Y si no, que lo diga Gustavo, que acaba de publicar la enésima edición del Código Penal con todos los enriquecimientos, perdón, empobrecimientos. Pero la pregunta puntual es, yo lo que veo es que la prohibición de analogía, de esa que los dogmáticos empedernidos manejamos, se está volviendo una quimera. No hago alusión solamente a un caso reciente de alguien que mató a un perro callejero con todo lo brutal que tiene eso, pero que fue castigado por daño agravado. O sea, un perro callejero es alguien que no tiene dueño. O sea, no se puede dañar algo, no se puede considerar ajeno algo que no tiene dueño, pero cierro el paréntesis. Lo que hemos visto es que no solamente los delincuentes se anticipan a la ley, sino que también los jueces. Porque ahora estoy viendo que hay en el artículo 347 bis, se dice el que será castigado el que efectúe manipulaciones informáticas o artificios afines con el fin de realizar operaciones financieras transparentes. Ese fue un caso que ocurrió hace pocos años, en donde unos sujetos sin intervención de nadie para ser engañados realizaron una cuantiosa maniobra de varios millones de dólares, aprovechando un defecto informático que contenía el programa. Entonces, como para la estafa se requiere una persona que deba ser engañada, en el caso no la había, la justicia adelantó, progresó la norma
y dijo que en definitiva que el sujeto pasivo, el sujeto, perdón, material del engaño podía ser una persona o cualquier otra cosa. Y la pregunta es esa, ¿cómo ves tú, aunque creo que ya le di respuesta, cómo ves tú el tema de la prohibición de analogía derogada en función de la persecución de delincuentes, de actos futuros que no estén estrictamente marcados, expresamente previstos dentro de la ley penal? Muchas gracias, disculpe. Por favor, muy agradecido por tu pregunta, Gastón. Coincido con tu visión. De hecho, creo que es un trauma que quiero compartir con todos ustedes, de que en el momento en el que muchas veces nos pasa esto al dar clase en el grado, uno se encuentra con esa problemática interna, porque dice, ¿qué le estoy enseñando a los muchachos? Si en definitiva el principio de legalidad y la prohibición de analogía parece no ser una regla. Sin embargo, la enseñamos como la regla básica, el pilar. Y sí, yo creo que ese tipo de problemas y los juzgamientos por equidad que se han venido haciendo son una de las motivaciones por las cuales yo continuaba insistiendo día sí, día también, en la actividad que tenía, sea a nivel académico, con parlamentarios o quien fuera, para generar precisamente un tipo penal. No es el mejor, no son los mejores tipos penales que pediríamos, bueno, no lo son, sí, pero por lo menos tenemos una figura, por lo menos tenemos algo que mejorar, por lo menos los ciudadanos tienen algo que denunciar, algo concreto, y no tienen que pasarle el trabajo, la tarea al juez de que haga lo que pueda con un estiramiento de la interpretación extensiva que no es suficiente ni lícita muchas veces. O sea que yo coincido contigo, Gastón, es un gran inconveniente y a su vez es una problemática que atraviesa lo dogmático en todo sentido, porque ya también nos ha enseñado muy bien con sus críticas, que me encanta cómo las hace, con la ironía que las hace Zaffaroni, de que finalmente este inflacionismo termina por ser un disparate muchas veces, y hay muchas de estas disposiciones de la 20.327, con respeto a quien la redactó, que lo conozco, fue un exalumno y se motivó y se inspiró en Budapest, pero hay tipificaciones mantenidas y reiteradas con tipos penales abiertos que terminan por desdibujar la definición de la conducta, ¿no? No se cierra el concepto, se lo abre a una multiplicidad de situaciones que muchas veces terminan por ser un acto preparatorio elevado a la calidad de consumación, sin ningún fundamento, con una cierta serie de castigos que tampoco tienen demasiada razón de ser o no se asimilan demasiado a la sistemática del código. Hay una colocación casi en un segundo orden del daño informático como el daño más grave, cuando en realidad parecería ser que lo tenemos que calificar como una conducta castigable de manera pecuniaria. En fin, hay una serie de situaciones que nos están cambiando de paradigma. Y a su vez es notorio que los alumnos ya llegan con otra cabeza, por suerte, vienen con una capacidad crítica desarrollada además, y cuando nos exponen cómo utilizan, por ejemplo, las redes sociales o la inteligencia artificial, uno se da cuenta que el codificador estuvo viendo otra realidad y que hay que ponerse a la altura. Es decir, no estamos a la altura, estamos tratando de aplicar una filosofía de Irureta, cuando en realidad quizás no es necesario eso, es necesario reconvertir. Ya hemos tenido una reforma del código, ya han trabajado todos los catedráticos para darnos una actualización que es necesaria incluso en la parte general. O sea que yo creo que tenemos mucho para hacer todavía ahí, Gastón, y cuando detectemos los inconvenientes que genera la inteligencia artificial, nos vamos a asustar más todavía los docentes, porque se ha llegado a decir a nivel global que puede haber un reseteo del derecho penal. Es decir, inconvenientes en el momento en el que una inteligencia artificial autónoma desarrolla un comportamiento por sí, aprendido en función de una programación previa del dueño del robot, pero que actúa solo, ¿a quién le vamos a atribuir responsabilidad? ¿Al fabricante? ¿Es una autoría inmediata? Es como que los esquemas que nos desarrollamos hasta ahora no terminan de ser suficientes. O sea que
me has ampliado este trauma, Gastón, te lo agradezco, me has motivado a trabajar más, pero como verán, la situación es compleja y va a seguirlo siendo cada vez más si no nos ocupamos normativamente. Y una cosa más, pero esta cortita. Este, una especie de aviso a a los navegantes. Con Gustavo, hace 2 años hicimos un proyecto de código, de reforma del Código Penal. Creo que está muy bueno, disculpen, sobre todo en la parte general, la parte especial es insondable, pero está ahí en el Parlamento, se presentó el 29 de febrero. Y lo otro es justamente en corroboración con lo que tú acabas de decir, es que hasta ahora el hombre, el ser humano, bueno, ahora estamos, después de aprender el lenguaje inclusivo, ahora tenemos que aprender el lenguaje informático, que es mucho más complicado. Eh, el ser humano, o como lo quieran llamar, el Mensch, como dicen los alemanes, este, se ha servido de la informática como de un instrumento, pero a partir de la inteligencia artificial, ya la informática no va a ser un instrumento, va a ser un agente. Y eso sí que preocupa, porque es un agente que tiene todas las posibilidades técnicas frente a la pobreza de intelectual de algunos de nosotros, eh, es preocupante, como dices tú. Bueno, ya terminé mi intervención. Muchas gracias. Bueno, adelante entonces. Muchas gracias por las intervenciones. Adelante que te queda nada más y nada menos que el tratamiento de los delitos en Muy particular. bien, ¿No, Martín? continuemos Muchas entonces, gracias. muchas Esta gracias, Gustavo. preciosa conferencia nos estás dando.